cierto grado de estabilidad económica en términos de comparar la moneda de tu país respecto a otra divisa, ¿sí? A ver, por ejemplo, esta es una política que quizás se ha tendido a perder en nuestro país. Por ejemplo, no era lo mismo, ¿verdad?, comparar el tiempo de lo que ha sido la convertibilidad allá por el año 2001, ¿verdad? En realidad se ha instalado en el año 1991, ¿sí? Pero bueno, ha sido una suerte, ¿sí?, de que una moneda era fuerte en ese momento. La moneda de nuestro país quizá era muy fuerte respecto a la divisa, en términos de política cambiaria. Ahora, ¿qué pasa? Si uno quiere exactamente comprarse, supongamos, $1, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya no cuesta $1, ¿verdad? Sino que efectivamente el equivalente a ello, ¿sí? Estaba 376, ¿no? Creo que ha bajado, no, 375, creo que ha bajado 3 pesos esta semana, no me acuerdo. Bueno, eso sería obviamente el equivalente en pesos, ¿verdad?, para poder comprarse $1. Entonces, sería la forma en la cual vos comparas una divisa, ¿sí?, de una economía, de otra economía, quiero decir, con la de tu país, y de esa manera mides el grado de rentabilidad o fuerza o impacto o magnitud que tiene para realizar, por ejemplo, compra de bienes y servicios, ¿sí? Bueno, eso implica obviamente una suerte de función quizás muy perdida, ¿verdad? Pero bueno, esas son cuestiones de segundo orden, ¿no? Yo solamente menciono las políticas nomás y pongo como ejemplo esto. Bueno, responsable de la política monetaria, sabemos que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Sabemos que como política monetaria hay una política monetaria que es de índole expansiva, obviamente, y de índole contractiva, ¿sí? Obviamente la característica expansiva, aumento en la cantidad de dinero, contractiva, reducción en la cantidad de dinero. Pregunta de examen: ¿qué es una política monetaria expansiva? Esto lo ha preguntado, si mal no me equivoco, en junio del año pasado. Bien, política monetaria expansiva será justamente cuando el Banco Central incremente la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? Así, tan sencillo como suena. Bien, vamos a la otra función: prestamista y agente financiero del gobierno nacional. Obviamente esto sería técnicamente cuando el Banco Central le adelanta el dinero, actúa como prestamista del gobierno nacional, ¿sí? ¿Para qué motivo? Bueno, obviamente el fin puede ser extrafiscal, ¿sí? Se denomina así, ustedes lo conocerán por finanzas, quizás está este término, extrafiscal. ¿Qué era algo extrafiscal? ¿Se acuerdan? No, profe. Bien. Y que obviamente existía algo que se llamaba un fin también que era de índole fiscal. Sí, justo el película está riquísimo. ¿Era lo mismo? No, no era lo mismo. La yerba. La yerba, Por ejemplo, extrafiscal sería cuando, por ejemplo, el Banco Central quiera adelantarle el dinero al gobierno nacional para ejecutar alguna obra. Sí, sí. Por ejemplo, ¿Ese lo compraba la siempre? construcción de alguna no, escuela, no, por es- ejemplo, para financiar obviamente la construcción, o de algún hospital nuevo, rutas, caminos, no sé, todo lo referido a una inversión pública que haga el gobierno, ¿sí? Eso sería un fin extrafiscal, ¿sí? Que obviamente es distinto de un fin fiscal, donde el fin fiscal, ¿cuál es? El fin último es financiar el déficit fiscal del gobierno, ¿sí? Déficit fiscal del gobierno que implicaría que los gastos exceden a la recaudación. Ese es el fin fiscal, ¿sí? Que obviamente la emisión monetaria del Banco Central, actuando como prestamista hacia el gobierno nacional, le permita financiar el déficit, ¿sí? Ahora, si no fuera para financiar un déficit, ¿sí?, directamente, y supongamos que sea como para la construcción de alguna escuela o financiar inversiones que quiere realizar el gobierno para los ciudadanos, por ejemplo, una obra pública, obviamente eso se denomina fin extra fiscal,
vamos a mostrar. Pero en definitiva, esto vamos a ver que se complementa, esta función va condicionada a ser considerada como el activo del Banco Central. Ya vamos a ver el porqué y vamos a explicar el porqué, porque tengo que hacer una diferencia entre cuando el gobierno, cómo el gobierno normalmente recurre a estos préstamos, ¿sí? Ya tengo que explicar eso, así que eso lo voy a explicar con el balance, porque eso está escrito ahí en el balance. Y por último, también el Banco Central puede ser prestamista de última instancia, se llama. Es decir, el Banco Central puede actuar como un banco más. ¿En el sentido de qué? De que sea prestamista, pero no del gobierno, sino también puede prestarle el dinero, por ejemplo, a un banco comercial. ¿Y bajo qué contexto se tiene que encontrar ese banco? Por ejemplo, que esté en términos financieros bastante jodido, ¿sí? Con solvencia fiscal que no le permita cubrir las deudas, por ejemplo, ¿sí? En donde los bancos comerciales pueden encontrarse en esa situación, ¿sí? En donde a falta de solvencia fiscal monetaria, ¿sí? El Banco Central les adelante un préstamo, ¿sí? Para que solucionen su problema de liquidez, ¿sí? que presentan en ese momento, ¿sí? Y una vez que lo solucionen los bancos, ¿sí? Le tienen que devolver el dinero al Banco Central. Es decir, que esto también es un activo del Banco Central. Cuando el Banco Central le presta, cuando el Banco Central le realice un préstamo o al gobierno nacional o también a un banco que presente problemas de liquidez, ¿sí? A un banco comercial, obviamente en cualquiera de estos dos casos normalmente ese dinero va a tener que volver al Banco Central, ¿verdad? Es decir que el Banco Central aquí está prestando, pero se supone que le tienen que devolver, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver cómo normalmente hace el gobierno para recurrir a estos préstamos del Banco Central. Por lo general emite bonos, pero ya voy a explicar eso. Pero normalmente un banco, cuando soluciona su problema de liquidez, le tiene que devolver el dinero al Banco Central. El dinero que le presta. Bien. Obviamente estas son funciones de carácter mucho más genéricas, ¿sí? No quiere decir que todo banco las tenga, ¿sí? Pero bueno, estas son normalmente las que aparecen en la Carta Orgánica de nuestro país, en la Ley de Deuda Pública, si ustedes las quieren revisar después, están en los primeros artículos, estas 7 funciones que acabamos de decir, y justamente hacen al objetivo del Banco Central, ¿sí? A ver, esta última función, bueno, esta quizás ya la hemos mencionado en su momento, ¿sí? La hemos mencionado en el sentido de que, de cuando hablábamos del sistema financiero, ¿sí? Nosotros decíamos que en un sistema financiero había agentes prestamistas, prestatarios, normalmente realizaban operaciones a través de instrumentos en la cual intervenían instituciones y esas instituciones eran reguladas por organismos superiores, ¿verdad? Bueno, sabemos que el Banco Central es el encargado de regular, controlar, supervisar el normal funcionamiento de toda la actividad privada, de toda la actividad financiera que realicen los bancos comerciales del país. Bien, ¿alguna pregunta de alguna función que quieran hacer que no haya quedado en claro, o algo de lo que habíamos comenzado hablando del Banco Central? ¿Quieran preguntar algo? Por ahora no, profe. Por ahora no. De mi parte no, profe, siempre hice lo mismo. Vamos a hablar un poco del balance del Banco Central. Bien. Esto parece muy similar, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos por contabilidad, el estado de situación patrimonial, ¿verdad? Donde tenemos un activo y un pasivo. Bueno, el Banco Central también
lo tiene. En este caso, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de los pasivos del Banco Central y después de ello, los activos. Bien. Si nosotros observamos aquí que tenemos como pasivos el efectivo circulante, las reservas legales, que se aplican a través de encajes, recordemos, que obviamente un banco, normalmente de cada depósito que recibía, ¿sí? Encajaba una parte y esa parte se la enviaba al Banco Central, ¿verdad? Es decir, que las reservas esas están en el pasivo del Banco Central. Bien. Las letras del Banco Central, esas se llaman LEBACs. También vamos a estar hablando de eso una vez que terminemos las dos primeras. Bien. Normalmente, si ustedes recuerdan, ¿sí? Según lo que vamos viendo por el momento, ¿cómo era la base monetaria? La base monetaria era el efectivo, ¿verdad? Más las reservas legales. ¿Qué quiere decir? Que justamente aquí está el efectivo y aquí están las reservas legales. Quiere decir que estas dos conforman la base monetaria. ¿Sí? La base monetaria del Banco Central. Entonces, ¿cuál es el principal pasivo del Banco Central? Si nos llegasen a preguntar, la base monetaria. Entonces, eso es en primer momento. Vamos a analizar uno por uno igual. Bien. Comenzando por el efectivo o circulante. ¿Por qué el efectivo circulante es el pasivo del Banco Central? Bien, aquí vamos a poner un ejemplo a modo de metáfora, ¿sí? Pero para que entiendan. Bien, vamos a empezar hablando un poco de esto y ya paso al ejemplo. El principal pasivo del Banco Central está conformado por el efectivo o el circulante y las reservas legales, bueno, ya vamos a decir que son la base monetaria ambas. ¿Por qué es el principal pasivo el efectivo? Bien. Nosotros sabemos que cada billete de moneda que tenemos en nuestro bolsillo, ¿sí? El que se está haciendo responsable por el valor, ¿sí? que tiene cada billete y moneda, sabemos que es alguien, ¿verdad? Justamente el responsable del valor que tenga ese billete o moneda y del poder de compra que disponga a su vez, ¿sí? Justamente el responsable es el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el que lo emite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si llegase a ocurrir algún contexto, y ahí voy con el ejemplo que quiero poner, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nadie me estaría recibiendo los billetes, ¿sí? Para realizar, por ejemplo, si quiero comprar algo y me dicen que no me lo quieren recibir ya? Bueno, digamos como que estaría en algún problema, ¿sí? ¿Y a quién, digamos, podría ir a reclamarle en forma de metáfora? Bueno, justamente al Banco Central le tendría que ir a reclamar ese problema que estoy teniendo de que de que ese billete no sea aceptado por el público, ¿sí? Justamente eso es algo muy esencial de decir, es un pasivo extremadamente fuerte para el Banco Central, porque justamente el compromiso está ahí implícito, ¿sí? De que cada billete y moneda tenga valor en el mercado. Una vez que los agentes los reciban, puedan realizar transacciones libremente y no tengan problemas en esas transacciones, ¿sí? Y si llegasen a tener problemas, ¿de quién es la culpa? Del Banco Central, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto. Voy a poner ese ejemplo una vez que ingresemos nuevamente, ¿sí? De que justamente vamos a poner a modo de metáfora un ejemplo, ¿sí? Y vamos a continuar hablando de los dos pasivos restantes que quedan del Banco Central, ¿sí? Así que ya me queda menos de un minuto, seguramente en cualquier momento se corta, y vamos a volver a ingresar en 4, ¿sí? Cumplido 4 minutos.